muchachos, pregunta, parceros, parceras, vengo a preguntar una cosita. Para ustedes, ¿cuál ha sido el peor sistema operativo que, bueno, no el peor sistema, digamos que sí, peor sistema, pero ¿cuáles son las peores cagadas que ha hecho Windows? Por ejemplo, para mí las peores cagadas que ha hecho Windows es el Windows 8. Es una mierda. Vea, yo no me acuerdo, yo no recuerdo nada bueno que haya asistido del Windows 8. Por Dios que nada. Cuando yo vi ese menú, o sea, yo vi al menú de Windows 8, me parecía una aberración. Yo llegué a utilizar Windows 8, pero, marica, nunca me gustó Windows 8. Me parece malísimo. Yo no sé quién le dijo a Windows, el CEO de Windows, no sé quién le dijo que creara esa aberración de menú en la vida. Pero bueno, muchachos, hoy vamos a ver todas las cagadas de Windows 10, ¿ves? De Windows explicadas en 15 minutos. Nos van a explicar cuáles fueron las peores cagadas que ha hecho Microsoft en toda la generación de Windows. En todas. Cuando Microsoft decidió arreglar algo que no estaba roto. Un día Microsoft, el gigante tecnológico, tuvo la brillantísima idea de arreglar algo. Todo perfecto si no fuera porque no estaba roto. Décadas de desarrollo, miles de ingenieros y sueldos millonarios que aparentemente llegaron a una conclusión brillante. Si algo funciona perfectamente durante casi 20 años, lo lógico es cambiarlo. Desde 1995, cuando apareció en Windows 95, el menú inicio había sido una de las piezas más simples y eficientes de todo el sistema operativo. Un pequeño botón en la esquina inferior izquierda que te permitía abrir programas. Es que, imagínense, esto era lo más simple. Yo no sé por qué lo cambiaron en Windows 8. Yo no entiendo quién dijo, vamos a cambiar el menú. Y cuando usted abría el menú, le salía otra cosa. Porque creo que en esos tiempos de Windows 8, más o menos, creo que querían hacerlo a como las tablets o iPads. En esos tiempos, pues, era más común. No era más común un teléfono, sino hasta teléfonos habían de eso. Yo me acuerdo que habían teléfonos como con ese apartado de ese menú. Y era feísimo, me parecía feísimo eso. Uy, no. Creo que ese computador, esos celulares tampoco, creo que esos celulares no continuaron tampoco. Pero sí, eran como tablets. Querían hacerlos un poco a los tablets. Tablets o iPad, como quieran decirle. Pero sí, 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 sí. Creo que lo querían hacer más por eso, por ese lado, porque pues me imagino que, pues claro, en esos tiempos lo más común para mí, y como yo era más pequeño, pues era una tablet y no un celular. Buscar archivos, cambiar ajustes o apagar el ordenador en segundos. Era rápido, intuitivo y estaba pensado para usar con teclado y ratón. Pero en 2012 llegó Windows 8 y Microsoft decidió eliminar el menú inicio por completo. En su lugar apareció la llamada pantalla de inicio, una interfaz a pantalla completa. Eso es, uy, mano, uy, la verdad, odié yo como odié este Windows, Dios mío, nunca me gustó. Llena de enormes cuadrados de colores, diseñada principalmente para pantallas táctiles. El único pequeño detalle es que la mayoría de usuarios no estaba usando tablets, estaban usando un ordenador de sobremesa, con ratón y teclado. Y como podrás imaginar, aquello no salió especialmente bien. Rechazo a Windows 8. La reacción fue inmediata. Muchísima gente directamente decidió no instalar Windows 8. Algo bastante raro para una versión nueva de Windows, porque normalmente la mayoría de usuarios termina actualizando tarde o temprano. Pero claro, tenía como, en esos tiempos había todavía Windows 7. Por Dios, muchachos. Windows 7 era muy superior a Windows 8, claro que nadie iba a pasar a Windows 8. Nadie. Vez no. Millones de personas prefirieron quedarse en Windows 7, un Windows sistema 7 que fue ya tenía varios años encima, antes que acostumbrarse al nuevo diseño. Y cuando los usuarios empiezan a quedarse en una versión antigua del sistema operativo, eso para Microsoft es una señal bastante clara de que algo no ha salido como esperaban. Otros usuarios encontraron una solución todavía más curiosa: instalar programas de terceros únicamente para recuperar el menú inicio clásico. Programas como Classic Shell o Star is Back empezaron a hacerse extremadamente populares, es decir, la gente estaba instalando software adicional solo para deshacer uno de los cambios principales de Windows 8, no precisamente la señal.
señal de éxito que esperas cuando lanzas un sistema operativo nuevo. Microsoft tomó nota, porque apenas 2 años después, en Windows 8.1, el botón inicio volvió a aparecer. No solucionaba del Es verdad, Windows 8.1, no me acordaba de Windows 8.1, pero sí. Cambiaron todo ese menú porque se sabía que a nadie le gustó ese menú y lo cambiaron a 8.1. Sí, me acuerdo. Pero aún así sigue siendo feo. todo el problema, pero era una admisión bastante clara. El experimento no había salido bien y unos años más tarde, con Windows 10, el menú inicio regresó definitivamente. Cuando Microsoft intentó obligarte a instalar Windows 10, después del Yo no quería pasar de Windows 7. Yo cuando existió Windows... Bueno, creo que sí llegué a pasar a Windows 8.1, pero no me acuerdo muy bien. Tengo ese recuerdo borroso. Pero después de eso, yo no quería cambiar a Windows 10. Porque creo que en esos momentos había muchos errores. Creo que había mucho pantallazo azul. Creo que había... bueno, era muy mal optimizado en esos tiempos. Ahorita pues Windows 10 regresa, por favor. No, creo que en esos tiempos sí Windows 10 estaba muy mal hecho. No sé, de pronto por la pérdida de Windows 8 creo que fue por eso. No sé por qué no cargaron Windows 9. No entendí. desastre de Windows 8, Microsoft tenía un problema bastante serio. Millones de usuarios seguían usando Windows 7 y convencerlos de cambiar voluntariamente no estaba funcionando demasiado bien. Así que en 2015, cuando salió Windows 10, Microsoft decidió probar otra estrategia: instalar en el sistema de los usuarios una pequeña aplicación llamada Get Windows 10. Esta aplicación aparecía como un pequeño icono blanco en la barra de tareas. En teoría servía para ofrecer la actualización gratuita a Windows 10. En la práctica, empezó a comportarse como una de esas ventanas insistentes que no paran de recordarte algo que ya has ignorado 10 veces. Notificaciones constantes, ventanas emergentes, recordatorios cada vez más agresivos, y en algunos casos la cosa fue todavía más lejos. Cerrar la ventana ya no significaba cancelar la actualización. En algunas versiones simplemente programaba la instalación para más tarde, muchas veces durante la noche, sin que el usuario lo hubiera confirmado Uy, no puede claramente. ser. La situación llegó a ser tan absurda que una pequeña empresa en Estados Unidos terminó demandando a Microsoft después de que uno de sus ordenadores se actualizara automáticamente y dejara de funcionar correctamente con su software. Microsoft acabó pagando $10,000 para cerrar el caso. No es una cantidad que arruine a una empresa como Microsoft, pero sí fue un golpe bastante serio para su reputación, porque muchos usuarios empezaron a preguntarse algo bastante razonable: si el nuevo sistema operativo es tan bueno, ¿por qué te obligan a instalarlo por cojones? Esto me recuerda un poco a la implementación de Copilot, del cual vamos a hablar un poco más adelante. La actualización de Windows 10 que borraba archivos. En octubre de 2018, Microsoft lanzó una nueva actualización de Windows 10, la versión Borrar archivos. No me acuerdo de eso, la verdad. Creo que nunca tuve problemas de esto. Que no me acuerdo de algo parecido, pero vamos a ver. No, la verdad no me acuerdo nada de esto. No sé si lo viví, no sé si me pasó, no me acuerdo la verdad. 1809, una actualización normal en teoría, correcciones, mejoras de rendimiento, parches de seguridad, lo típico. El pequeño problema es que algunos usuarios descubrieron algo bastante desagradable después de instalarla. Sus archivos habían desaparecido, documentos, imágenes, vídeos, carpetas completas dentro de directorios como documentos o imágenes simplemente habían sido borradas, no movidas, no ocultas, borradas. El problema estaba relacionado con una función llamada redirección de carpetas, que algunos usuarios utilizan para mover sus carpetas personales a otro disco o a servicios en la nube. Durante la actualización, Windows intentaba limpiar lo que el sistema creía que eran carpetas duplicadas, pero debido a un error en la lógica del sistema, algunas de esas carpetas fueron identificadas como vacías cuando en realidad todavía contenían archivos. El resultado fue que Windows eliminó directamente
directorios completos con datos del usuario. Lo más inquietante es que este problema ya había sido reportado antes del lanzamiento. Usuarios del programa de pruebas de Windows lo habían señalado, pero aparentemente el aviso no fue considerado prioritario. 4 días después del lanzamiento, Microsoft retiró completamente la actualización, un movimiento bastante raro que dejó una conclusión bastante clara. Incluso una actualización oficial puede convertirse en una pesadilla. La Pantalla. La, la Windows tenía pantallas. Bueno, eso llegó un tiempo en donde Windows 10 era puro pantallazo azul. De la nada te da 5 pantallazos azules en el día. Literal. actualización que hacía crashear Windows al imprimir. En marzo de 2021, Microsoft lanzó una actualización de seguridad para Windows 10, nada fuera de lo normal. Formaba parte del famoso martes de actualizaciones, ese momento del mes en el que Windows instala parches para corregir vulnerabilidades del sistema. La actualización en cuestión tenía un nombre tan emocionante como siempre, KB 5802. Todo parecía completamente normal hasta que algunos usuarios descubrieron algo bastante curioso. Si intentaban imprimir un documento, el ordenador bloqueaba, pero no un pequeño error, un pantallazo azul. El famoso pantallazo azul de Windows que aparece cuando el sistema se rompe de forma bastante seria. Lo más surrealista es que el ordenador podía funcionar perfectamente durante horas. Abrir programas, navegar por internet, editar documentos, todo normal, hasta que alguien hacía algo extremadamente peligroso: pulsar el botón de imprimir. Es que imprimir. En ese momento, el sistema podía colapsar inmediatamente. El problema estaba relacionado con ciertos controladores antiguos de impresora que entraban en conflicto con la actualización. Y como esta era una actualización de seguridad obligatoria, muchos ordenadores la instalaron automáticamente, incluyendo ordenadores en oficinas, colegios e incluso hospitales. La solución temporal fue tan elegante como siempre: desinstalar la actualización o directamente dejar de imprimir hasta que Microsoft lanzara un parche. El menú de clic derecho, que ahora necesita 2 clics. En 2020... Eso me parece una mierda. A mí nunca me gustó. Bueno, ahorita ya porque me acostumbré, pero nunca me gustó el doble clic. ¿Cómo es posible que uno para darle clic a, digamos, crear una nueva carpeta? Yo les muestro. Digamos que uno, usted sabe, uno quiere crear una nueva carpeta. Digamos que usted quiere crear una nueva carpeta, usted tiene que hacer esto. Y aquí le da más opciones. Antes, bueno, creo que antes no aparecía esto. Pero antes aparecía todo esto. Antes era esto, eso era lo más sencillo. No sé por qué le dieron por darle más opciones. Nunca entendí eso. Nunca me gustó eso. Pero 21 llegó ya, eso es costumbre. Es costumbre. Windows 11, y con él Microsoft decidió rediseñar otra cosa que llevaba funcionando perfectamente durante años: el menú de clic derecho, ese pequeño menú que aparece cuando haces clic derecho sobre un archivo o una carpeta. En versiones anteriores de Windows, desde Windows 7 hasta Windows 10, ese menú mostraba directamente todas las opciones disponibles: renombrar, copiar, pegar, propiedades, y también las opciones añadidas por programas instalados en el sistema, todo en un solo menú, un clic y listo. Pero en Windows 11, Microsoft decidió simplificarlo. Ahora el primer menú solo muestra unas pocas acciones básicas: copiar, pegar, eliminar y poco más. El resto de opciones desaparecieron. Bueno, no desaparecieron exactamente. Se escondieron detrás de otra opción llamada mostrar más opciones. Así que algo que antes requería un clic, ahora necesita 2. Puede parecer una tontería, hasta que te das cuenta de lo increíblemente a menudo que usamos el clic derecho cuando trabajamos en un ordenador. Además, muchos programas que añadían opciones al menú dejaron de aparecer directamente. Herramientas de compresión de archivos, software de desarrollo y otros programas simplemente quedaron ocultos en el segundo menú. Todo en nombre de un diseño más limpio. Lo que en la práctica significa que ahora necesitas más pasos para hacer exactamente lo mismo. Una mejora bastante discutible. No sé. A ver. No sé. Ahorita es por costumbre, pero el clic hecho sí no gustar. No sé por qué lo cambiaron, la verdad.
cuando empezó a mostrar anuncios. A partir de Windows 10, Microsoft empezó a introducir algo bastante curioso dentro del sistema Anuncios. operativo. Publicidad. Sí, publicidad dentro de Windows. Un sistema operativo que la mayoría de usuarios ya ha pagado cuando compra su ordenador o su licencia. Uno de los primeros sitios donde empezó a aparecer fue el menú inicio. De repente, entre tus programas instalados empezaron a aparecer aplicaciones sugeridas. Sí. Juegos. Creo que ahorita ya no aparece. No, antes sí se aparecían. Antes sí aparecían anuncios. Les parecían cosas que uno nunca ha instalado eso en su vida. Servicios de terceros, aplicaciones que ni siquiera estaban instaladas en el Imagínate, ordenador. sí. Si hacías clic en ellas, lo único que ocurría era que comenzaba la descarga. Básicamente, anuncios disfrazados de aplicaciones. Pero la cosa no se quedó ahí. La pantalla de bloqueo también empezó a mostrar recomendaciones y promociones a través de una función llamada Windows Spotlight. Consejos, sugerencias y a veces promoción de servicios de Microsoft. El centro de notificaciones empezó a enviar avisos que parecían mensajes del sistema, pero que en realidad eran recordatorios para probar productos como el navegador Edge o el almacenamiento en la nube de Microsoft. Y en 2017 Microsoft incluso probó algo todavía más surrealista. Banners promocionales dentro del explorador de archivos. Sí, dentro del explorador de archivos. Sí. El lugar donde simplemente quieres ver tus carpetas y tus documentos. La reacción de los usuarios fue tan negativa que Microsoft terminó retirando esos anuncios bastante rápido, aunque la idea nunca desapareció del todo, porque en Windows 11 todavía existen recomendaciones, promociones y recordatorios para usar los servicios del propio ecosistema de Microsoft. Una estrategia bastante curiosa, sobre todo cuando hablamos de un sistema operativo que técnicamente ya has pagado. Windows 11 y la cuenta Microsoft. Ay, yo nunca entendí por qué Microsoft implementó la cuenta. Cuando usted va a instalar un sistema operativo, digamos que usted va a crear un nuevo perfil, un nuevo usuario. Cuando usted crea un nuevo usuario, que es para que usted inicie a usar el computador. Usted le piden un nombre y pues bueno, crear un usuario, ¿no? Crear un usuario en su computador. Bueno, antes en Windows 7 era muy sencillo. No entiendo por qué le pasa. Bueno, ¿qué pasa con Windows 7? Antes en Windows 7 usted solamente iba, creo que a configuraciones, usuarios y más, y algo así. Y usted iba y le daba agregar. Y usted colocaba el nombre, contraseña si quería y ya. Usted le da control L o cerrada sesión y usted podía entrar y normal. En Windows 11, ¿qué implementaron? Esto que se llama usuarios. Bueno, eso cuando es usuarios es que usted tiene que tener una cuenta de Microsoft para usted crear su perfil. Creo que ahorita ya no está. Creo que ahorita yo ya no está en esto. Creo que es más fácil, ahorita más sencillo crear un perfil. No sí te lo pide, pero creo que necesariamente no necesita una cuenta de Microsoft para crearse un perfil. Imagínate, crearte un perfil. Usted usa para poder usted usar su computador. Casi obligatoria. Durante muchos años instalar Windows era bastante simple. Encendías el ordenador, seguías unos pasos básicos y podías crear una cuenta local. Una cuenta normal que existía solo en tu ordenador, sin conexión a internet, sin depender de servicios externos. Pero con Windows 11, Microsoft empezó a cambiar esto de forma bastante agresiva, especialmente en la edición Home del sistema. Durante la instalación, ahora se exige una conexión a internet y una cuenta de Microsoft para poder terminar la configuración. La opción de crear una cuenta local sigue existiendo en algunos casos, pero está escondida detrás de varios pasos adicionales o directamente desaparece dependiendo de la versión. Para la mayoría de usuarios, el camino más fácil termina siendo simplemente iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. Esto permite sincronizar archivos, configuraciones y servicios en la nube, lo cual puede ser útil para algunos. Para todos no. Copilot y la obsesión de meter inteligencia artificial en todo. En 2023, Microsoft decidió añadir otra gran novedad a Windows 11, un asistente de inteligencia artificial llamado Copilot. En teoría, la idea no es mala, un asistente que puede ayudarte a buscar cosas, cambiar ajustes del sistema o responder preguntas. Hasta ahora nunca he usado eso.
No, tú usas ChatGPT o Gemini. El problema no es la inteligencia artificial, el problema es cómo Microsoft decidió integrarla. Después de algunas actualizaciones, Copilot apareció directamente en la barra de tareas, activado por defecto. La barra de tareas es probablemente una de las partes más utilizadas de todo el sistema operativo, así que el nuevo botón empezó a aparecer delante de millones de usuarios aunque nadie lo hubiera pedido. Además, algunos atajos de teclado también fueron reasignados para abrir Copilot, y cuando se abre aparece como una barra lateral que ocupa parte de la pantalla y mueve las ventanas que ya tenías abiertas. Nada especialmente grave, pero sí bastante molesto cuando ocurre sin querer. Microsoft también ha empezado a experimentar con integrar inteligencia artificial en más partes del sistema. Explorador de archivos, configuración del sistema, sugerencias automáticas. Así que no sería especialmente sorprendente que dentro de algún tiempo acabemos viendo funciones de Copilot absolutamente en todas partes. La inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil, pero cuando una empresa empieza a meterla en cada rincón del sistema operativo, muchos usuarios empiezan a sospechar que quizá el objetivo no es solo ayudar. ¿Y esto? Microsoft quiere volver a liderar el sector. Después de todos estos ejemplos, podría parecer que Microsoft simplemente va dando tumbos, cambios discutibles, actualizaciones problemáticas o las famosas funciones que nadie pidió ni necesitaban. Pero en los últimos años, la estrategia de la empresa parece bastante clara. Microsoft quiere volver a convertirse en el centro del mundo del software. Y esta vez la apuesta es la inteligencia artificial. No se trata solo de añadir funciones nuevas a Windows. La idea es convertir todo el ecosistema en una plataforma donde la inteligencia artificial esté integrada en cada herramienta. En cada rincón de Windows, en Microsoft 365, en el desarrollo de software, en la nube, incluso el propio sistema operativo como plataforma para aplicaciones inteligentes. De hecho, Microsoft está intentando que Windows se convierta en el lugar donde se construyan y se ejecuten aplicaciones con inteligencia artificial, apoyándose en herramientas, modelos y servicios integrados en todo su ecosistema. El objetivo es bastante ambicioso, no solo mejorar Windows, sino volver a convertir a Microsoft en la empresa que define cómo usamos los ordenadores. Si lo conseguirán o no, todavía está por verse. A ver, puede ser que Microsoft vuelva a su peak, pero no creo. No creo, muchachos. No sé. La única manera es que Microsoft funcione bien y que vuelva otra vez a lo que era antes o lo que fue. No sé. Creo que si quieren hacer un nuevo sistema operativo, primero que mejoren Windows 11, que optimicen mejor, la verdad. Yo nunca entendí por qué dejaron de actualizar Windows 10. Obviamente yo sé que se enfocan en uno más que el otro, obviamente, pero, pero no sé. Muchachos, pues no sé, la verdad es que esto cada vez, pero sí, Windows 11 hizo unas cagadas, muchachos. Cagadas. Pero bueno, lo peor es que Windows no aprende. 5, 6, 7, 8.